Bien, pareciera que en apariencia está todo bien, así que ¿qué les parece si nos preparamos en esta mañana para compartir la palabra del Señor en este instante y en este momento? ¿Le parece? Que el Señor pueda bendecirnos y pueda hablarnos, ¿no? Yo voy a compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que es casi universalmente conocido y está relacionado con un episodio en la vida de Jesús. Y bueno, quizás este pasaje no lo agotemos hoy y veamos una parte y el domingo que viene podamos ver otra parte, pero esto te digo para que lo tengas en cuenta, porque por razón del tiempo vamos a tratar de ser lo más respetuoso del tiempo que disponemos para este momento de reunión, pero sin ser superficial. Quiero profundizar en algunas cuestiones que nos hagan pensar, así que por ese lado te animo a que también puedas estar prestando toda la atención posible y más que nada puedes estar atesorando en tu corazón lo que Dios quiera hablarnos en esta mañana. Así que yo te animo, te invito a que abras la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Tenemos a partir del versículo 25, vamos a leer, es el pasaje que relata la historia del buen samaritano. Una historia, ya te dije, totalmente conocida por todo el mundo, en el ámbito no solamente religioso, sino a nivel secular. Ya se conoce esta historia y siempre tiene esta connotación, ¿no? De la bondad, del ayudar, de tender la mano al otro, más allá de las diferencias que se pudiesen presentar. Y bueno, hasta el mundo se ha hecho eco de esta historia que Jesús relató. Y hay instituciones, por ejemplo, de ayuda a los más necesitados que llevan como nombre, por ejemplo, el buen samaritano. Hoy hablar del buen samaritano tiene una connotación bastante positiva, edificante, inspiradora, pero en aquellos momentos, en los tiempos de Jesús, hablar de un samaritano no era justamente lo más halagüeño que podía uno mencionar en ese momento. Pero bueno, por eso digo yo que esta historia tiene un montón de enseñanzas espirituales condensadas en unos pocos versículos que yo creo que Dios nos quiere hablar en estos días, especialmente a nuestras vidas, donde caer en la tentación de pensar en uno mismo creo que está a la orden del día, porque pareciera ser que vivimos tiempos de supervivencia, tiempos de estar buscando la manera de que uno pueda estar bien, de que vos te cuides, de que no te contagies, de que no te falte, de que logres cosas, ¿no? Y es como que el otro va quedando un poquito en un segundo orden. No digo que lo desestimemos, no digo que lo descartemos, pero sí nosotros a la hora de empezar a priorizar cuestiones casi siempre anteponemos las personales, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos ya en la palabra sin más vuelta. Lucas capítulo 10, vamos a leer a partir del versículo 25. Si no tiene la Biblia, lo leemos aquí desde la pantalla nada más. Y vamos a leer primero hasta el 28 estos versículos y ahí vamos a estar explicando algunas cuestiones. Dice, entonces se levantó un doctor de la ley que para tentarlo le pregunta, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él le contestó, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú? Y él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Hasta ahí la lectura en esta primera parte, mientras nos vamos preparando ya para lo que va a ser el segundo segmento de esta enseñanza. Vamos a ver en general de qué se trata la historia del buen samaritano. Jesús estaba hablando fundamentalmente en ese momento, principalmente si uno lee el contexto del capítulo 10 del Evangelio de Lucas, va a ver que antes del episodio del buen samaritano encontramos el relato de la misión que Jesús le da a 70 de sus discípulos, donde los envía a predicar el Evangelio del Reino, a sanar enfermos, a liberar a los oprimidos, es decir, a cumplir la misión. Y van estos y vuelven pero chochos, contentos, felices. ¿Por qué?
porque las cosas le fueron bien, la gente lo recibía, los enfermos se sanaban, los endemoniados se liberaban, los demonios se sujetaban, entonces estaban re felices. Y el Señor les dice una palabra fundamental, le dice, no se pongan tan contentos por esto que han visto ustedes aquí, que han vivido esta experiencia que han tenido, sino más bien pónganse contentos porque sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Que al decir en términos espirituales, esto equivale a decir, ustedes de alguna manera ya también pueden estar tranquilos y felices y ver que lo más importante ya lo tienen, lo demás es experiencia nada más. Y entonces dice, entiendan que ustedes están en el camino de heredar la vida eterna, ¿no? Y acá Jesús estaba metiéndose en un tema que para la gente de aquella época era un tema bastante difícil de entender porque te llevaba a tener que reflexionar mucho sobre tu vida, igual que hoy. Hoy por hoy no tenemos claridad en la generalidad de los casos acerca de, por ejemplo, la mitad del mundo se divide entre los que creen que hay vida después de la muerte y después los otros que creen que no hay nada. Que es solamente justamente esto, la nada. Ahí está, el desaparecer, el dejar de ser. Sin embargo, entre los que creen que hay vida después de la muerte, las opiniones están más divididas todavía. Que si hay cielo, si hay infierno, si reencarnás, si haces esto, si haces lo otro, si te convertís en estrella, si sos una constelación más. No se sabe exactamente la cantidad de pensamientos que puede haber respecto de este mismo tema, ¿no? Pero es como que está la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo después de que me muera, ¿no? Y entonces, siempre en la búsqueda del hombre por lo trascendente está ese pensamiento. Usted sabe que nosotros pensamos más en la muerte de lo que realmente quisiéramos pensar. ¿Por qué? Porque en todo tiempo estamos pensando en qué nos va a trascender, qué va a ser el futuro. Y cuando uno piensa en el futuro, en realidad uno no está pensando, bueno, voy a pensar en el futuro porque me voy a vivir 40.000 años. Sino porque uno sabe que en algún momento se va a terminar. Y entonces va previendo, va organizando, va formando cosas, porque cuando llegue el momento inevitable en el cual uno tenga que partir, ya sea que tenga que partir según la creencia de cada uno, ¿no? Para estar en el cielo, para reencarnar o para convertirse, no sé, en nube o lo que sea, sabe que en algún momento se tiene que ir, es parte de la vida, la muerte, ¿no? Entonces, a filósofos, a pensadores, a gente como usted, como yo, gente común nada más, nos ha intrigado en algún momento de la vida esto. ¿Cómo puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Porque no quiero hacer las cosas mal, quiero hacer las cosas bien. Y entonces Jesús les recuerda esto, muchachos, no crean que todo lo que está pasando en este mundo, hoy les fue bien, quizás mañana no le vaya tan mal. Porque a veces no te vaya bien en la vida no quiere decir que estés en el infierno, aunque lo parezca, ¿no? Pero porque algunas cosas te estén saliendo bien, no vayas a creer que estás en el cielo ya. Hay más todavía que esto, ¿no? Pero bueno, el punto es otro. Yo solamente quiero contextualizarte. Que en el marco de esta conversación, dice el versículo 25 que se levantó un doctor de la ley y le preguntó. Ahora, se levantó con la mala intención de preguntar, porque esta pregunta que le hace es una pregunta que ni aun los rabinos más expertos de la época podían llegar a responder con fundamento, ¿no? ¿Por qué? Porque lo escucha Jesús decir a sus discípulos, no se regocijen de que los demonios se les sujeten, de que los enfermos se sanen, más bien pónganse contentos de que su nombre está escrito en los libros de los cielos. Y habrá dicho, ¿cómo se cree? ¿Qué tanta seguridad tiene para aseverar semejante cosa? Si aún nuestros rabinos más prestigiosos, nuestros maestros, nuestros filósofos, nuestros pensadores, pueden llegar a darnos una respuesta concreta, le dice a sus discípulos, lo que lo están siguiendo, que encima salen con esa ingenuidad a cumplir sus mandamientos, y se le dan las cosas, porque bueno, se le dan las cosas, pero y él les dice que se queden tranquilos porque su nombre está escrito en el libro de los cielos. Me va a tener que explicar lo que está diciendo y lo voy a hacer quedar mal y con lo que me responde seguramente me va a responder una pavada y va a quedar mal y lo voy a desprestigiar delante de todos. Esto es lo que decía el maestro de la ley. No lo dice acá, pero bueno, supongo que pensaba esto, ¿no? Y entonces dice, se levantó el doctor de la ley. Ya cuando dice se levantó un doctor de la ley, está hablando de un tipo que ilustrado, que sabe, que manejaba el tema, ¿no? No es que se levantó Juan de los Palotes y le hizo cualquier pregunta a Jesús. Un peso pesado se levantó a confrontar al Señor
para tentarlo, para probarlo, para examinar lo que había en el corazón y en la mente de Jesús, ¿no? Y le pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta pero difícil. ¿Vieron esas preguntas que uno no quiere que le hagan? Hablemos de otra cosa, pregúntame de otra cosa. No preguntes eso, que es, no sé, qué sé yo. Eh, es como que, bueno, se levantó para preguntar nada más y nada menos que eso, ¿no? Y bueno, ahí tienen un pequeño diálogo con el Señor que después muta ese diálogo en la famosa historia del buen samaritano, que yo les dije que iba a hablar de eso, pero por lo que veo, me parece que eso va a quedar para el domingo que viene, porque me quiero detener en esto en principio, ¿no? Que vos tengas en cuenta esto, en el contexto en el que se desarrolla la historia del buen samaritano, porque todo está hilado, todo tiene un sentido, y si nosotros no tenemos presente esto, el Evangelio es un montón de historias sueltas que se juntaron, se recortaron y se pegaron una atrás del otro y se acomodó solamente como para que tenga un sentido estético. Pero todo tiene un sentido espiritual, tiene un sentido lógico, tiene un sentido literario de por qué están como están las historias dentro de un contexto bíblico, ¿no? Jesús estaba hablando de la victoria sobre Satanás en ese momento. Los discípulos estaban experimentando en su vida la realidad del reino de Dios, algo que hay que decirlo, no muchos pueden dar fe en este tiempo, tener la experiencia de vivir el reino de Dios en su vida, ese reino que trae sanidad, que trae libertad, que trae alegría al corazón, ¿no? Y Jesús le decía que encima sus nombres estaban inscritos en la lista de los ciudadanos del cielo. Y les habló de que ellos eran felices y dichosos porque estaban viviendo un tiempo que nadie había vivido hasta ahora. Los ojos de ustedes están viendo cosas que otros soñaron, pero ustedes lo están viviendo en carne propia. Y déjeme decirle algo, hago otro paréntesis acá. Usted en este momento, con cuarentena y todo, y en este tiempo de la gracia de Dios donde usted puede recibir la palabra del Señor, probablemente esté viviendo un tiempo que ni usted soñó en su vida y que le puedo asegurar muchos desean vivir en este momento y no pueden, por distintas razones, ¿no? Entonces, es como que los chicos, los discípulos estaban chochos, estaban felices y Jesús les explica por qué. Entonces el maestro que estaba ahí, el doctor de la ley, le hace esta pregunta, ¿no? Y yo creo que no es una pregunta mala, es una muy buena pregunta la que le hace. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuántas veces nosotros hemos preguntado esto? ¿Cómo hago para ir al cielo? ¿Cómo puedo hacer para estar en paz con Dios? ¿Cómo puedo hacer para que mis problemas de una vez por todas empiecen a equilibrarse un poco con mi potencial y no sean más grandes? Entonces todos tenemos ese tipo de preguntas, no es una mala pregunta. Así que lo más normal que hay en la vida es preguntar qué hay que hacer para entrar a la vida eterna. Y si usted nunca se lo ha preguntado, déjeme decirle que su vida no es simplemente un transcurrir de días monótonos, iguales, aunque parezcan en este tiempo que son así, ¿no? Te levantás, dormís, comés, no sé, haces lo mínimo indispensable, pero tu vida se ha vuelto bastante rutinario en estos tiempos. Y aunque algunos un poquito más optimistas dicen, bueno, no importa, pero todavía podemos hacer cosas, en honor a la verdad no es mucho lo que podemos hacer. En este tiempo usted no se puede proyectar en un viaje, olvídese. Olvídese de querer emprender grandes cosas, por ejemplo, que trasciendan las fronteras hasta aún de su propia ciudad. Olvídese inclusive hasta de querer emprender cuestiones hasta de tipo económica si quiere, porque la inestabilidad que se vive a nivel global hace que uno lo piense varias veces. Entonces la vida se torna bastante monótona en algún aspecto y puede ser hastiante si uno se deja invadir por esa sensación que viene como una sombra y en algún momento a todos les llega, ¿no? Entonces el maestro le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esta pregunta ya se la habían hecho a Jesús antes y se le había hecho el joven rico. La historia que Jesús cuenta, mejor dicho, el evangelista Marcos habla de que se le acerca a uno y le pregunta, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Y ahí Jesús habla y bueno, más o menos sabemos cómo termina la historia, ¿no? Al final el chico quería saber cómo heredar la vida eterna, pero a título informativo nada más, no le interesaba dar ningún paso realmente importante como para alcanzar ese objetivo. Esa es la historia del joven rico.
Pero sabes que en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, eh, existían escuelas de discipulado, de enseñanza, donde un rabino tomaba a sus discípulos y les iba enseñando las verdades de la ley más que nada, ¿no? Y una pregunta que le hacían constantemente los discípulos al doctor de la ley que le estaba enseñando tenía que ver con esto. Decía, esto lo tomé de un escrito que es del siglo II antes de Jesucristo, donde los discípulos le preguntaban a su maestro: Rabí, enséñanos los caminos de la vida para que por ellos alcancemos la vida en el mundo futuro. Así que fíjense que el pensamiento de la trascendencia era algo muy fuerte en la cultura de los judíos en los tiempos de Jesús y aún a nivel secular en aquellos momentos, ¿no? Pero bueno, el doctor de la ley se valió de una pregunta valiosa, de una pregunta importante, de una pregunta realmente, si se quiere, una pregunta que te hace pensar y reconsiderar muchos aspectos de la vida para meterle una zancadilla al Señor, ¿no? Qué feo cuando de pronto, valiéndose de cosas que son más o menos legales, que son aceptables, que son permitidas, de pronto la gente usa eso como para satisfacer curiosidades carnales, como para ver si se puede hacer ver con los otros, para ver, decir, oh, mirá cómo pregunta este tipo, cosas realmente trascendentes, debe ser un hombre que piensa mucho, ¿no? Eh, lo hizo para eso nada más, lo interpela como maestro, como doctor, y quiere ver si Jesús puede responder una pregunta tan candente, ¿no? Es como algo que quemaba esa pregunta, ¿no? Y hace la pregunta como la hacían los judíos de la época. Pregunta por las obras. Dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿No? ¿Y por qué lo pregunta de esta manera? Porque el concepto de la gracia es un concepto que, bueno, después se nos enseñó a través de la venida del Señor Jesús, más que nada. Pero en aquellos tiempos las obras exigidas por la ley eran las que salvaban. Y entonces lo que se tenía en cuenta eran las obras y no la actitud interior. No sé si me explico, ¿no? Todo se trataba de por cuánto hacías. En la sumatoria de tus buenas obras, de pronto ya catalogabas como para entrar en el casting de los que iban a entrar a la vida eterna en ese momento, ¿no? Pero no se tenía demasiado en cuenta en el pensamiento de la época la actitud interior. Y no porque Dios no lo tuviese en cuenta en la ley, sino por las interpretaciones que se iban haciendo, de pronto es como que eso también iba quedando en un segundo plano. ¿Qué mandamientos son los que importan? De alguna manera lo que le estaba preguntando este hombre a Jesús, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna? Porque según los judíos había que hacer muchas cosas. Eh, Fíjense que los judíos tenían por lo menos, así bastante clarito, 613 preceptos que tenían que cumplir, 613 mandamientos que ellos tenían que cumplir. Bueno, de esos 613, 248 eran cosas que tenían que hacer y 365 eran cosas que no tenían que hacer, o sea, prohibiciones. Esos daban un total de 613 preceptos o mandamientos que ellos tenían que cumplir para poder decir que estaban viviendo una vida que agradaba a Dios y estaban cumpliendo la ley del Señor, ¿no? Y fíjense cómo lo confronta Jesús, ¿no? Al hombre, porque le dice, a ver, déjeme, mire su pasaje ahí, donde estamos en la Biblia, dice, y él le contestó, el versículo 26, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú? Lo descolocó. Porque dice, bueno, en la ley, según como la entendemos nosotros, hay 613 mandamientos entre lo que no tengo que hacer y lo que tengo que hacer. Todo eso tengo que hacer para heredar la vida eterna. Es un montonazo. Vos recién le acabaste de decir a tus discípulos que su nombre está escrito en el libro de la vida y de los cielos y qué sé yo, solo porque fueron a hacer eso. Pero Jesús no le estaba diciendo, solamente le dice, ¿y qué es lo que dice en la ley? ¿No? Como llevándolo a pensar al hombre que quería hacer pensar a Jesús. Porque Jesús quiere llevarte a pensar de que la respuesta que él estaba buscando estaba en la palabra de Dios, estaba en la ley. Porque la ley para los judíos
al igual que la palabra de Dios para nosotros en este momento, es la que da a conocer la voluntad de Dios. La pregunta que el maestro de la ley le hizo a Jesús en ese momento iba en serio. Entonces, por eso Jesús le preguntó qué es lo que decía la ley sobre el tema, ¿no? Eh, Básicamente lo llevó a pensar bastante bien. Jesús y los maestros de la ley, Jesús y los fariseos siempre tuvieron una relación bastante tirante, porque el fariseo cuando confrontaba a Jesús siempre lo hacía desde el costado no del querer aprender, sino del querer avergonzarlo al Señor y de alguna manera mostrarle de que Jesús con lo que estaba enseñando, porque Jesús venía, enseñaba el espíritu de la ley, pero es como que los fariseos veían que Jesús no se ajustaba, no se adaptaba, no era tan riguroso como ellos. No era como ellos, es como que Jesús tenía una especie de judaísmo freestyle, ¿no? Así, estilo libre. Y como que decían, ¿qué clase de rabino es? Porque al final enseña una cosa, anda con unos discípulos que ni siquiera se lavan las manos para poder comer, ayunan cuando tienen ganas y los días de ayuno no lo respetan, sana en día de reposo, hace cualquier cosa. Entonces lo veían a Jesús bastante, si se quiere, transgresor en ese momento. Y le hace una pregunta bastante importante, ¿no? A ver, Señor Jesús, dígame qué es. Y Jesús le responde, a ver, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué lees vos en todo esto? Y se lo debe haber respondido por lo siguiente. Los maestros de la ley, los rabinos, los grandes pensadores de aquella época, y los judíos practicantes en general, tanto en aquella época como en esta época, profesaban un apego tan grande por la palabra de Dios, por lo menos de la boca por afuera lo profesaban de esta manera, ¿no? Que ellos mismos habían fabricado una especie de cajitas que yo quiero mostrarles aquí en la pantalla. Ustedes ven ahí estas cajitas de negras que se ven acá. Son cajitas que se llaman filacterias. Y ahí ven un judío ortodoxo en este momento que tiene una mano envuelta con una tira de cuero, tiene una cajita en la frente, déjeme, y no le voy a hablar de los flequitos que está ahí poniéndose en los ojos porque bueno, después se lo voy a comentar, pero en aquella época, por no decir también en esta, los judíos practicantes llevaban en sus muñecas y en su frente unas cajitas que se llamaban filacterias. Hoy se lo conoce como tefilim también, ¿no? Y en las que guardaban pequeños rollitos con ciertos textos de la ley. Fíjense ahí en la imagen. En esas cajitas, ustedes ven ahí, la que está abierta tiene como unos rollitos, unos 4 rollitos. Bueno, en esos están estos pasajes. Deuteronomio 6, Deuteronomio 11, Éxodo 13 y Éxodo 13 del 11 al 16, ¿no? Y ellos fabricaban estas cosas que eran unas cajas que se las ataban en la cabeza, se las ataban en la muñeca, de alguna manera porque que interpretaban literalmente este pasaje de Deuteronomio 11, 18 que dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Bueno, una interpretación bastante literal, ¿no es cierto?, del pasaje, ¿no? Por eso Jesús cuando hablaba con los fariseos decía, ustedes ensanchan sus filacterias, ¿no? Extienden los flecos de sus mantos, porque todo eso era señal de que ellos eran gente apegada a la palabra de Dios. Como te decía, las filacterias o los tefilim eran como 2 cajitas de cuero delgado, negro, que contenían pergaminos con pasajes de las escrituras y los judíos la usaban atando una en la frente y la otra en el brazo. Era un intento literal de cumplir con este mandamiento de Dios que habíamos visto, ¿no? Ahora, una de las cajitas se las ataban en la cabeza. ¿Por qué? Para que estuviesen cerca de la mente, dice, porque la llevarás en tu mente, ¿no? Y la otra se la amarraban en el brazo izquierdo con unas tiras de cuero cerca del codo. ¿Para qué? Para que estuviesen en el corazón, ¿no? Fíjense ahí, se las vuelvo a mostrar nuevamente para que les quede ahí el bracito del judío con sus tiras de cueros. Ahora, esta no es una foto de la época de Jesús, esto es de ahora, así que eso está bastante presente en este momento, ¿no?
Y, y entonces Jesús cuando le responde en el versículo 26 dice, ¿qué dice la ley de todo esto? ¿Qué lees todo vos? Es como que le estuviese diciendo, eh, lee lo que estás poniendo ahí en tus filacterias y vas a encontrar la respuesta a tus preguntas. La ley muestra el camino a la vida eterna. Está ahí en la palabra del Señor. Eh, claro, pero en aquel momento es como que los judíos decían, hay 613 mandamientos, ¿y cuál de todo? Bueno, los judíos intentaron no, ¿cómo sería? Comprimir de alguna manera, compendiar los mandamientos, ya que eran tantos, y las redujeron a una serie de varias leyes, ¿no? Y creo que el medio para lograr una reducción más exacta tenía que ver con la regla de oro, que lo habían establecido, ¿no? Un rabino del siglo XX a.C. Decía de esta manera, lo que a ti no te agrada, no lo hagas a tu prójimo, esto es toda la ley, y todo lo demás es explicación, de alguna manera, ¿no? Jesús también resumió esto, ¿no? La ley está escrita en un mandamiento, en dos mandamientos, ¿no? Uno grande, el mayor, ¿no es cierto? Amarás a tu Dios, y el segundo que era semejante, y es lo que le responde el judío en ese momento, ¿no? El versículo 27 dice, y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? El doctor de la ley que estaba interrogando a Jesús resumió toda la ley en estos dos mandamientos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios. Esto está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esos son los mandamientos del Señor. Y después le agrega, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Le agrega el segundo mandamiento que está en Levítico capítulo 19, en el versículo 18, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Jehová. Y fíjense la respuesta del Señor, versículo número 28. Y Jesús les dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, ¿no? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Es como que Jesús le daba la razón al doctor de la ley, porque en ese compendio que él hizo, 613 preceptos estaban resumidos en esto: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Esto también nos habla y nos deja una enseñanza espiritual bastante importante para nosotros. Mire cómo se fue la hora, le dije que esto iba a durar bastante tiempo, así que vamos a ir cerrando un poco la idea acá, redondeando en algún punto que nos pueda servir. Miren, toda enseñanza espiritual, todo aprendizaje bíblico, todo conocimiento que vos puedas tener, tienen que de alguna manera ser compendiados, entendidos y presentados de tal manera que sirvan para que yo pueda llevar adelante una vida espiritual. Entonces, a través de la revelación que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas, encontramos en esto una lista interminable de mandamientos que vos decís, ¿cómo hago todo esto? Bueno, se resumen en estos dos que son los más importantes y de que de alguna manera engloban todo. Porque el amar a Dios implica algunas cuestiones que seguramente incluyen parte de esa cantidad de mandamientos. En cuestión a cosas de lo que tengo que hacer, no tengo que hacer o debería hacer, ¿no? Y el amar al prójimo también, cosas a tener en cuenta, ¿no? El amor, el mandamiento del amor a Dios. Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en este hay un punto que yo no quiero pasarlo por alto, porque cada vez que leemos este pasaje es como que damos por sentado de que, bueno, tenés que amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, y chao, pum, cerramos el libro y otra cosa, mariposa. Pero si usted lee bien este pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, uno puede llegar a leer que este es un mandamiento donde nos está pidiendo que con toda la fuerza del alma yo tenga que amar, entregarlo al Señor. Entonces, este mandamiento de amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, básicamente nos está diciendo
que yo tengo que tener una existencia dedicada a Dios sin reservas. Una vida dedicada a Dios, sin prejuicios, sin tapujos, sin ningún tipo de prurito. Yo me entrego al Señor. Esa es la manera práctica en el cual yo puedo, demostrar, no sé si será esa la palabra exacta, ¿no? Pero de alguna manera evidenciar que estoy amando a Dios. Después lo otro es puro bla bla bla, de la boca para afuera. Entonces, el hombre que dice que ama a Dios debe tener en claro que su vida está entregada a Dios. Si Dios es solamente un artículo de adorno para mi vida, un accesorio, algo que no me puede faltar porque todo el mundo tiene una religión y yo también la tengo, en realidad no estoy amando a Dios. Lo agregué a mi vida porque me sirve, porque es lindo, porque no queda bien. Pero este mandamiento de amar a Dios incluye algo un poquito más jugado que solamente tener una estampita con una representación de Dios en algún lugar, ¿no? Entonces significa dedicar mi vida, entregarla completamente al Señor, ¿no? Y ¿saben qué? Esta era la oración que hacían los judíos tanto a la mañana como a la tarde en aquellos tiempos, ¿no? Era como de alguna manera profesaban su monoteísmo y su centralidad en Dios. Entonces a la mañana oraban, ¿viste? Oye, oh Jehová Israel, Jehová Dios uno es, ¿viste? Y amarás a Dios de todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿no? Pero esto no es simplemente repetir una oración como si fuese un mantra, como si fuese, no sé, hacerla tantas veces que te va a funcionar. No, de alguna manera la práctica vamos a pensar que en los judíos de la época de Jesús, en aquellos que eran realmente devotos, sinceros de la fe en el Señor, y ellos lo hacían porque de alguna manera entendían que este mandamiento lo tenían que cumplir porque era el mandamiento que ligaba al hombre con Dios desde lo más profundo y hasta lo más profundo de su ser. ¿Qué tan profunda es la relación que tengo con Dios en este momento yo? ¿O es solamente un trámite administrativo nada más mi relación con Dios? Algunos dicen por ahí jactándose, hasta casi no, dice, yo si pisé la iglesia 3 veces en mi vida es mucho. Dice, cuando me bautizaron, cuando me casé o cuando tomé la comunión, ¿no? Es como que de pronto ya tenemos en cuenta que de alguna manera habla de lo profunda que puede llegar a ser mi relación con ese Dios al cual, del cual digo yo que creo o tengo fe, ¿no? Y fíjense que este precepto estaba asociado al segundo gran mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y dice, ¿y de qué manera puedo amar yo a mi prójimo, ¿no? Como a ti mismo. O sea que el amor a uno mismo se presenta como la medida del amor al prójimo. Menos de lo que vos te amás, no podés amar a tu prójimo, ¿no? O sea, para resumir, la actitud del hombre fundamental debiera ser la actitud del amor, ¿no? El hombre cumple con la voluntad de Dios, el hombre actúa conforme al propósito de Dios, no cuando está pensando en sí mismo, sino cuando piensa que existe para Dios y existe también para el prójimo. ¿Por qué? Porque Dios es el centro de ese hombre. ¿Por qué? Porque lo ama con toda el alma y con toda su fuerza. ¿Cuándo dejo de amar yo? A ver, en este punto. Uno viene como encadenadito, ¿no? Y creo que acá está la respuesta a muchas cuestiones que nos pueden ayudar en esta mañana. Y es, quizás el amor por mi prójimo y aún el amor por mí mismo no es lo que debiera ser. Quizás porque el amor que tengo con Dios tampoco es lo que debiera ser. Cuando Dios es el centro de tu vida, entonces vos lo amás con todas tus fuerzas, lo amás con toda tu alma. Y entonces fluye, nace, surge, emana, es consecuencia natural, un amor sano,
y un amor verdadero también por vos mismo y en consecuencia también por el prójimo, ¿no? Entonces, el amor a sí mismo y el amor al prójimo de alguna manera están absorbidos por esa entrega total a Dios que debiera tener yo, ¿no? Así que mi amor hacia el prójimo se va a reflejar o va a expresar de alguna manera la entrega que yo tenga al Señor en este momento. Esto también nos abre la pauta de un montón de cuestiones. Por ahí es más fácil hablar de lo mucho que amo a Dios que mostrar lo mucho que amo a Dios. Ahora, ¿cómo muestro lo mucho que amo a Dios? Y en esto también, no confundir la sumatoria de reuniones asistidas, la cantidad de, no sé, de actos religiosos que yo pueda hacer, no es evidencia del amor a Dios, es evidencia de que yo tengo una vida religiosa nada más, lo cual no está mal, pero carece de valor si no está complementado con el mandamiento que Dios da y que resume toda la ley en su totalidad. Amar a Dios se evidencia en el amor que yo tenga por el prójimo, un amor que tiene que estar en la medida del amor que tenga hacia mí mismo. Parece un trabalengua, pero si uno lo piensa no es tan complicado, ¿no? Entonces todas las leyes de Dios arrancan de este precepto del amor y desembocan también en él como un propósito, como una meta. Este es el precepto más importante, es todo lo que abarca y todo lo que nos anima, ¿no? Si uno enseña la palabra de Dios, enseña la ley de Dios y no tiene presente el amor o no le permite desarrollarse el amor, comete un error. Desestima mucho la palabra del Señor. Eh, toda la ley, incluso aún las normas que nosotros podamos tener en la iglesia que no están en la Biblia, pero son reglas que tenemos para manejarnos en la iglesia o donde sea, tienen que servir al propósito del amor. El amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a uno mismo, ¿no? Así que, ahora bien, esto lo conocía el maestro de la ley, ¿no? No alcanza con conocerlo, hay que llevarlo a la práctica. Y Jesús le dice en el versículo que termina este pasaje, el versículo 28, dice, bien has respondido, haz esto y vivirás, ¿no? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, hasta acá nomás llego yo con este pasaje. Prometo que la semana que viene vamos a avanzar un poquito más y vamos a profundizar, pero no quería de alguna manera dejar pasar este momento eh, sin que nosotros tengamos presente lo siguiente, que muchas veces nosotros como este hombre, como este fariseo, como este religioso, eh, muchas veces también nos preguntamos y nos intrigamos. ¿Cómo puede ser yo ¿Cómo puedo hacer para amar a Dios? ¿No? ¿Cómo puedo hacer para heredar la vida eterna? Eh, ¿Cómo debo hacer, digo? Y no lo tengo muy presente. Y enseguida lo veo como una complicación, es algo que no se puede. Sin embargo, Jesús le dijo a sus discípulos, estén tranquilos y estén felices porque su nombre está inscrito en el libro de los cielos. ¿Cómo le pudo dar tanta seguridad? Si seguramente a la luz de los 613 preceptos que había en la ley judía en ese momento, ellos no estaban cumpliendo creo que ni la mitad de lo que... pero iba por otro lado. Y todo estaba en el resumen que hace este maestro de la ley, ¿no? Tener presente amar al Señor y amar al prójimo como uno mismo, ¿no? Y tener presente lo que Jesús le dijo. Bueno, hace esto y vas a vivir. Haces esto y vas a tener la vida eterna. Y los discípulos de Jesús, ¿qué hicieron? Hicieron eso mismo. Porque cuando sirvieron al Señor, cumplieron sus mandamientos, llevaron una palabra de libertad, una palabra de salvación, una palabra de sanidad a todas esas naciones y esos pueblos donde fueron enviados. Ellos estaban cumpliendo con la ley del Señor, pero no para ganarse la vida eterna. Lo estaban cumpliendo como consecuencia de la vida eterna que ya tenían. Y esto también echa por tierra por ahí la idea que uno tiene, dice, bueno, ahora tengo que ser más bueno. No, uno no es bueno para ir al cielo. Porque uno va al cielo, uno debe ser bueno. Entonces, obras no para salvación, sino obras como resultado de esa salvación. Entonces, si usted no tiene todavía
arreglado, o como este maestro de ley todavía tiene dudas al respecto, y dice, yo veo que otros están tranquilos y tienen paz y saben que si esta noche se mueren, eh, no se hacen problema porque van a estar con la presencia del Señor, pero yo tengo una incertidumbre bárbara, tengo un dolor, tengo unas heridas, no sé cómo voy a hacer para poder vivir todo este tiempo de gracia en mi vida, ¿no? Piénselo de esta manera. La demostración de amor que usted tiene para su prójimo, la demostración de amor que usted tiene para sí mismo, ¿en qué nivel está? Y uno dice, no, la verdad es que, bueno, yo hago todo lo que puedo por los demás, pero por mí no hago nada. Bueno, ya ahí estamos probablemente en problemas. ¿Qué? ¿Tengo que empezar a hacer cosas para amarme más a mí mismo? No, tengo que empezar a darme cuenta y evaluar si realmente Dios es el centro de mi vida y si estoy cumpliendo el primer gran mandamiento. Entonces, cuando yo tenga resuelto todo esto, es muy probable que como consecuencia natural, el amor por mí mismo y por lo tanto el amor hacia mi prójimo eh, sean parte de mí y yo tome como vida natural en esta tierra lo que dure el poder hacer la voluntad de Dios, el poder prodigar y ministrar amor a quien lo necesite. Pero por ahora es importante que tengamos resuelto esto. ¿Qué tan central es la idea, la persona del Señor en tu vida en este momento? Porque esta pregunta que hizo el maestro de la ley, así medio mala onda, ¿no? Pero bueno, fue el que se animó a hacerla. Es una pregunta que nos hemos hecho todos en algún momento. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? A ver qué me responde este otro, porque no hay respuesta. Y Jesús lo anima a que él mismo encuentre la respuesta en lo que ya sabía, pero que no estaba poniendo en práctica, que no estaba llevando en práctica. Y esto lo explica bien el Señor más adelante cuando habla acerca de la parábola del buen samaritano, que bueno, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a entrar en profundidad con ella. Pero está bueno pensar un poquito y reflexionar acerca de la pregunta que le hicieron a Jesús en ese momento, lo importante que era, lo trascendente. No dejes pasar un día más sin buscar la respuesta a esa pregunta para tu vida, no para la vida de los demás. Ya cada uno podrá resolver el estado de su vida espiritual de la manera en que Dios le ayude lo mejor que pueda. Pero en este momento y en este instante, yo creo que sos vos el que debe tener claridad de esto para empezar a vivir una vida totalmente diferente, desde la perspectiva de un corazón que está lleno de paz, de un alma que está reposada y de un espíritu que tiene expectativas por algo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia. Que la paz de Dios venga sobre vos en esta mañana, que te animes también, que no tengas temor de preguntar las cosas por más que te parezcan inverosímiles, pero que son inquietudes de tu vida espiritual. Por ahí la respuesta que te da el Señor no te va a gustar, pero es la respuesta que te va a llevar a pensar, es la respuesta que te va a hacer reflexionar y es la que te mueve el piso y te hace ver que vos estabas estableciendo la estructura sobre cimientos muy endebles. Esta mañana entonces, hermanos, vamos a preguntarnos todos, ¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna, Señor? Y es muy probable que escuches de parte de Dios que te digan, quédate tranquilo, tu nombre está escrito en el libro de los cielos, quédate tranquilo, porque conozco la evidencia de que me amás de todo corazón, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y si sentís que te están faltando cosas, y si sentís que estás carente de cuestiones de lo espiritual que te hacen sentir totalmente inferior en este momento delante de la presencia de Dios, yo te animo a que te dejes ministrar por el amor del Señor para que te envuelva, para que te llene y sientas cuánto valés vos, no solamente para el Señor, sino cuánto valés vos en este tiempo. Un valor que quizás no te lo está dando otra persona, pero lo tenés que recibir de parte de Dios. Y a partir de esa idea y de esa claridad de pensamiento, es muy probable que empieces a valorar todo lo que está alrededor tuyo de una manera sana, de una manera buena. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, espero que le haya sido de bendición, que lo lleve a pensar un ratito y bueno, la semana que viene continuaremos con la parábola de el buen samaritano. Después seguiremos con otra, andás a ver. Pero por ahora vamos con una alabanza y ya de esta manera cerramos nuestra transmisión.
hermanos. Nos vemos la próxima conexión. Que Dios les bendiga.